Modelos de Estado. Estado unitario. El Estado unitario es donde el poder es ejercido por un único gobierno nacional y donde se aplican leyes donde sus autoridades dependen del gobierno central. El Estado unitario puede ser centralizado o descentralizado. Cuando hablamos de centralizado es donde su poder es atribuido a un gobierno central, de manera que los gobiernos locales actúan como sus agentes. Y cuando hablamos del gobierno descentralizado, se otorga mayor poder a los gobiernos locales, los cuales le permiten tomar decisiones propias sobre su esfera de competencia. También tenemos el Estado social. Este nos propone fortalecer los servicios y garantizar aquellos derechos considerados esenciales para los individuos, para de esta manera mantener el nivel de vida requerido para ser un miembro pleno de la sociedad. Entre ellos se encuentran la asistencia sanitaria, la educación pública, acceso a la vivienda, al trabajo y mucho más. También tenemos el Estado de Derecho, donde los gobernantes y los gobernados deben someterse a ciertas normas fundamentales y obligatorias. ¿Cuál es la diferencia entre Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho? Bueno, el Estado Social de Derecho es de tipo democrático, caracterizado por el reconocimiento y proteger los derechos tanto económicos, sociales y culturales. Cuando hablamos de derecho, del Estado de Derecho, este es donde la Constitución solo protege los derechos de la libertad e igualdad de la sociedad. Estado intercultural. Interacción de dos o más culturas en un plano fundamentalmente de apertura, diálogo y respeto mutuo para construir la unidad en la diversidad. El Estado intercultural es una igualdad para todas las naciones que se deriva como un término de inter, deriva del latín que significa entre o medio. Entre varios, interacción es la manifestación voluntaria y ejercicio recíproco de actitudes entre los miembros de una cultura. Estado descentralizado. Un gobierno descentralizado significa que no existe un poder central que tome las decisiones políticas para el resto del país, como por ejemplo en el gobierno federalista de México, donde se concede autonomía y soberanía y los diferentes estados que componen el país. Y también son aquella sociedad política y jurídicamente organizada, transfiere y delega por ley potencias de carácter técnico administrativa no privativa del organismo ejecutivo a nivel nacional. La privativa significa que un gobernador de departamento no puede representar en el Estado. Estado con autonomía. Se denomina autonomía estatal a la potencia capacidad del Estado de intervenir en los procesos sociales como un actor por sí mismo. Por ejemplo, Bolivia se constituye en un Estado con autonomías. Significa que la sociedad boliviana jurídica y políticamente organizada establece regiones geográficas con capacidad de decisión y control propio en el orden legislativo, administrativo, jurídico, político, económico y social y cultural, pero en coordinación con el Estado. Bases del Estado. El Estado tiene 4 elementos básicos y generales. 1. Posee el gobierno un poder político. 2. Tiene un pueblo como nación. 3. Ostenta un territorio. Y 4. Está regulado con bases en un Estado de derecho que lo legitima y que hace una organización en la división de poderes, como el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El pluralismo. El pluralismo valora y promueve los sectores con diferentes ideologías que forman parte de los procesos electorales o de la toma de decisiones de un gobierno. Por ejemplo, la heterogeneidad social, cultural, ideológica, religiosa y étnicas son protegidas por el pluralismo. La palabra pluralismo da el término sociológico.
político. El pluralismo hace alusión a la existencia de múltiples élites o grupos de intereses que a su vez pueden considerarse como factores dentro de un sistema político e influir en las decisiones que toman. El pluralismo político. El pluralismo político es un principio ideológico que considera la división de las sociedades en diversos grupos sociales con ideas e intereses diferentes como la fortaleza, la cual es una debilidad. Así, los defensores de este principio creen que una sociedad debería tener muchos sectores en poder gracias al compromiso y al acceso de la política. La diferencia entre la teoría holística da que el pluralismo reconoce la participación de varios grupos que no necesariamente forman parte de la élite. Las partes que compiten con el pluralismo se caracterizan por la heterogeneidad ideológica y social, independientemente de los recursos económicos que posean. También es opuesto al populismo por la misma razón que se opone al etilismo, porque ambos defienden una división dualista de la sociedad. El pluralismo económico consiste en la posibilidad de que el mismo sistema exista en diversas formas empresariales, como puede ser la pública, la privada o la mixta, de las cuales las capitales, las nacionales o las extranjeras sean consideradas autogestionadas. También el pluralismo económico es el sistema por el cual se acepta y se permite aseguramiento de las armas de las protegidas en las formas de las organizaciones económicas del Estado. Las propiedades en el derecho es gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones de las establecidas, las cuales están en las leyes. Un Estado plurinacional es la organización política y jurídica de una sociedad, con varias naciones unidas en un solo Estado, con un gobierno representativo plurinacional y están sujetas a única constitución política. Estado comunitario. Bolivia se constituye en un Estado comunitario que es la organización política y jurídica de la vida social con un modo de producción basada en la reciprocidad, solidaridad. Estado democrático. El Estado democrático es la organización política y jurídica de la vida social que tiene un sistema político fundamentado en la elección de los gobernantes por el pueblo y ejercidas de forma representativa, participativa y comunitaria.